Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las historias de nuestro continente. En Estados Unidos, la demora del presidente Trump en conceder la victoria de las elecciones presidenciales creó un escenario de transición complicado sin precedentes en la historia del país. Revisamos cómo se lleva a cabo el proceso de entrega del poder. Brasil es el segundo país con más muertes por COVID-19 en América. Allí, los pueblos indígenas no solo deben luchar por acceder a los servicios de salud en sus remotos territorios, sino además por mantener vivas sus tradiciones, que algunas veces van en contra de las medidas de salubridad contra la pandemia. En Colombia se cumplen 4 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. El pacto que puso fin al conflicto más antiguo del continente americano y le valió a Santos el Nobel de Paz. Pero la violencia parece haber recrudecido. Les explicamos por qué. Empezamos en Estados Unidos. La demora del presidente Donald Trump en conceder la victoria a Joe Biden elevó las dudas sobre una transición pacífica del poder el 20 de enero, como es tradición en Estados Unidos. Algo que no tiene precedentes en la historia del país. ¿Qué establece la Constitución en tales circunstancias? Les explicamos. La transición del poder entre dos presidentes. En 2016, Barack Obama le entregó el poder pacíficamente a Donald Trump. Pero la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el 20 de enero de 2021 está forjándose de manera diferente. La transición entre dos presidentes está anclada en la tradición, aunque legalmente la Ley de Transición Presidencial de 1963 fue creada para facilitar la llegada de una nueva administración. Para que eso pase, la Administración de Servicios Generales, a cargo de manejar las agencias federales, tiene que dar luz verde para liberar los fondos al presidente electo y a su equipo por hasta $10 millones. Pero su directora, Emily Murphy, elegida por Trump en 2017, retrasó la transición oficial del poder cuando el presidente se negó a reconocer su derrota. La Administración de Servicios Generales determina el candidato aparentemente exitoso una vez el ganador es claro según el proceso establecido en la Constitución. Lo que significó dificultades para el equipo de Biden para planear su primer día en la Casa Blanca. La administración llegante ha logrado establecer una fuerza de trabajo contra el COVID-19, pero se le negó el acceso a agencias federales e información estratégica. Acabo de llamar a Clinton a felicitarlo. Ningún candidato presidencial moderno se ha negado a reconocer su derrota desde que las concesiones formales se hicieron costumbre en 1896 y tampoco un presidente saliente se ha negado a asistir a la toma de posesión de su sucesor. En 1992, George Bush, padre, perdió su reelección contra Bill Clinton. El presidente saliente le dejó una carta de apoyo el día de la toma de posesión, estableciendo otra tradición presidencial moderna. Usted será nuestro presidente cuando lee esta carta. Le deseo lo mejor. Le deseo buenas cosas a su familia. Su éxito es el éxito de nuestro país. Trump, sin embargo, es conocido por no mantener las normas presidenciales. Y cuando Joe Biden reciba el poder el 20 de enero, su esposa Jill trascenderá en la historia como primera dama. Se convertirá en la primera esposa de un presidente en mantener su trabajo actual. También el esposo de la vicepresidenta electa Kamala Harris hará historia. Será el primer segundo caballero en la historia de la nación. Conozcamos más sobre los compañeros de vida del nuevo dúo presidencial en el siguiente informe. Una nueva primera dama y por primera vez un segundo caballero. Jill Biden y Douglas Emhoff pasan a la historia política de Estados Unidos. Jill Biden es una profesora de 69 años y se desempeña como maestra de inglés en un centro de estudios superiores, un cargo que quiere mantener durante su etapa como primera dama. Voy a seguir enseñando, es importante y quiero que los profesores valoren a los educadores y conozcan su contribución. Tenía 24 años cuando conoció a Joe Biden. 3 años antes, él había perdido a su primera esposa e hija en un accidente automovilístico. Jill dijo que sí después de rechazarlo 3 veces. Aquí estaban estos niños pequeños que habían perdido a su madre y a su hermana, y tenía que asegurarme de que este matrimonio iba a funcionar. Juntos construyeron la familia. Como su esposo, la primera dama entrante ha prometido impulsar a Estados Unidos. ¿Cómo se puede formar una familia rota de la misma manera que lo haces con toda una nación? Douglas Emhoff abrazó a Kamala Harris cuando llegó el resultado. La pareja había salido a correr. Abogado de profesión, ha hecho una fuerte campaña por el éxito de su socio Biden.
Mi esposa, mi amada esposa, Kamala Harris, hija de inmigrantes, viviendo un ejemplo de lo posible, viviendo el sueño americano. Apareció como su segundo chef en este programa de cocina e intervino en el escenario en su defensa cuando se interrumpió un evento de campaña. Dice que está contento de haber dejado su carrera en suspenso por el bien de su socio. Éramos una buena pareja al entrar y creo que salimos como, ya sabes. El primer segundo caballero se asoció con la primera dama para mantener su trabajo diario. La pareja conforma un elenco de apoyo revolucionario para la presidencia de 2020. Vamos a Brasil. La pandemia del coronavirus representa un doble desafío para las comunidades indígenas del gigante sudamericano. Por un lado, conseguir atención médica en territorios inmensos y casi aislados es todo un reto. Pero además, los Yanomamis, un pueblo que vive en el norte del país, se oponen a los entierros de los fallecidos por COVID-19 y luchan para poder realizar los ritos fúnebres según sus tradiciones. Veamos el informe de nuestras corresponsales. Junior es un líder Yanomami que vive entre Boa Vista, la capital de Roraima, y su reserva indígena, que está cerca de la frontera con Venezuela. Al menos 9 indígenas de su etnia han muerto por el COVID-19 y hay una decena de fallecimientos sospechosos. Y después hay que cremar el cuerpo, es todo un procedimiento, hay que pedir permiso. Tiene que ser nombrada una persona que durante 2 años se encarga de las cenizas y después se entierran las cenizas. En total, 12 Yanomamis fueron sepultados en los cementerios de Boa Vista. Su cultura prevé la incineración y un ritual complejo que puede durar hasta 2 años. Por seguridad, las autoridades sanitarias prohibieron transportar los restos hasta las aldeas indígenas. Los Yanomami hicieron contacto con los brasileños hace relativamente poco tiempo. No entienden el porqué del entierro. Es un impacto cultural muy grande. Estas son las tumbas de 2 bebés Yanomamis con sospecha de COVID. En Boa Vista no hay horno crematorio y las autoridades prefieren esperar 3 años antes de la exhumación para evitar cualquier riesgo de contagio. Para los Yanomamis es un tiempo demasiado largo. Las madres están todavía muy desesperadas y tristes. Están en las reservas a la espera de que les devuelvan el cuerpo de sus niños. En julio, France 24 acompañó la misión COVID-19 de las Fuerzas Armadas brasileñas a la reserva Yanomami, habitada por 28.000 personas. Sabemos que los cuerpos de los Yanomamis tienen que regresar y que el siglo precisa ser cerrado, pero aconsejamos que esto se haga con seguridad, cuando realmente no haya riesgo de llevar esta infección para el resto de la comunidad. El gobierno de Brasil costeará la exhumación y el traslado de los cuerpos cuando llegue el momento, mientras las madres Yanomami aguardan y se debaten entre el dolor y la esperanza. En Colombia se cumplen 4 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en el Teatro Colón de Bogotá. El acuerdo que llevó a la desmovilización de los integrantes de ese grupo y puso fin al conflicto con la guerrilla más antigua del continente americano. Pero el país parece estar lejos de la paz, con más de 60 masacres en lo corrido de 2020. La violencia ha aumentado en las regiones abandonadas por las FARC, en medio de la disputa de otros grupos ilegales por el control de dichos territorios. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. En Colombia se firmó la paz 2 veces. La primera el 26 de septiembre de 2016 en la ciudad de Cartagena. Pero días después, el 2 de octubre, los ciudadanos le dijeron no al acuerdo con la guerrilla de las FARC, negociado durante 4 años en La Habana, Cuba. El no llegó en la misma semana en el que el Comité Noruego del Premio Nobel anunciaba al mundo que ese acuerdo le valía al entonces presidente Juan Manuel Santos el Nobel de la Paz. Por lo que el gobierno Santos se vio obligado a renegociarlo, incluyendo algunas solicitudes de la oposición encabezada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La segunda firma se llevó a cabo el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Las FARC y el gobierno prometieron entonces un nuevo comienzo tras más de 50 años de guerra. Un reinicio esperanzador, pues el texto acordado puso a las víctimas en el centro de la discusión por primera vez y creó un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, al que serían sometidos los culpables de esos delitos en la justicia transicional. Pero en el cuarto aniversario de la firma de este acuerdo, la anhelada paz no se ha consolidado. Un informe del Instituto Kroc reveló que al terminar el tercer año desde la firma del pacto, solo el 25% de las disposiciones se había implementado completamente. El aniversario coincide con un alarmante incremento de las masacres y asesinatos de líderes sociales y de excombatientes de las FARC. Incluso la Organización de Naciones Unidas ha expresado su preocupación por los asesinatos de los guerrilleros que entregaron sus armas. Nosotros hicimos dejación de las armas creyendo en la palabra del Estado y al día de hoy 236 de nuestros compañeros han caído asesinados en diferentes departamentos del país. Algunos sectores culpan al actual gobierno de Iván Duque. Sin embargo, el actual mandatario asegura estar comprometido con el acuerdo. Una de las razones del incremento de la violencia radica en que el Estado no tomó el control rápidamente de las zonas abandonadas por las FARC, lo que hizo que organizaciones criminales y algunos disidentes de la guerrilla comenzaran a disputar su control para tomar a su vez control de las rutas de narcotráfico. Con los disidentes más los integrantes de otra guerrilla autodenominada Ejército de Liberación Nacional y las bandas criminales, Colombia tiene hoy alrededor de 7.000 hombres ilegalmente armados. Sin embargo, gracias al acuerdo de paz, 13.000 guerrilleros se desmovilizaron y algunos de ellos se integraron con éxito a la vida política al ocupar sillas en el Congreso. Y el gobierno Duque ha impulsado la reincorporación de los excombatientes con proyectos productivos que benefician a cerca de 4.600 exinsurgentes. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. Cuídense mucho del coronavirus y sigan viendo France 24.